Hi guys. No, esta reacción va a ser totalmente en español. Ya yo la hice en inglés y pues ahora voy a hacerla con más énfasis y poderla traducir totalmente al español. Vamos a usar la lírica para poder ver los símiles y la metáfora y entender la historia de esto, porque esta canción EPMD, es al juntarse con Eminem, porque Nas es un icon del rap, a juntarse con el Eminem, pues ha sido una bomba que ha explotado y en iTunes es la número 1. Now, EPMD, ellos eran un dúo rapero de los 1980 de Brentwood, Long Island. El Nas lo admiraba a ellos. También como él admiraba a Shanté, que Roxanne Shanté era del mismo proyecto que es Nas, o que era Nas, ya no vive ahí. Pero la cuestión es que al juntarse con Eminem y hicieron una bomba con esta canción, han rompido récord porque los dos viniendo, trayendo lo mejor de ellos y dándole flores a raperos que han sido muy importantes en el movimiento. Con esa breve historia vamos a empezar. Respectfully. Bucket on low like Eric and Parrish. Closed casket flow, all you niggas get dead. They don't give you one single rose while you can smell it, so I pick from my own garden. Wanna go out in my garden like Godfather. Grandkids in a rock while I got over the block trauma. Ok, so aquí está diciendo él, esta es la parte de la primera que él sacó en el 2020, porque esto es un remix. Y al parecer el 2020 fue cuando salieron todos los cantantes a darle flores, o sea, a darle respetos a los ídolos que ellos tenían cuando estaban creciendo, lo que los ayudaron a ellos a fomentarse y a cambiar y a mejorar como rapero. Le está diciendo aquí que respetuosamente el bucket, que es bueno, es donde se echa el agua, es una cosa que se carga, que se echa el agua. Ahí lo pondré lo que es la traducción en español, pero la cuestión es que en eso el de él está vacío, está poco, está bajito. ¿Y por qué está casi vacío? Porque él ha cumplido todos sus sueños. Un bucket list son cosas que tú quieres hacer en tu vida, la lista de deseos que tú tengas en tu vida antes de morirte, que quieres conseguir, quieres ver o quieres disfrutar o quieres experimentar. Y la de él ya está bajita porque él lo ha logrado casi todo. Y dice respetuosamente porque Eric and Parrish son los cantantes de EPMD, que antes tenían un nombre diferente porque Eric tiene otro apellido con E, era EEPMD, Parrish, pero lo cambiaron y lo hicieron así porque le salía más simple, el EPMD. Y el casque es donde se ponen a los muertos, el ataúd. El ataúd está cerrado. ¿Y cuáles son la gente que se entierran cuando están en el ataúd cerrado? O a los que se suicidan por explotarse las cabezas, que ya quedan desfigurados. O gente que ha pasado por accidentes bien graves, que han muerto de una manera atroz, desfigurados. Para que la gente no sufra, el ataúd está cerrado. Y ese es el flow de él, dice él, que ese es su flow. Entonces, ahora el dead, que fue lo que yo agarré mal en la otra, que dije que era un noun, porque estaba toda confundida y era tarde, anyway. El dead es un adjetivo, estar muerto, pero él le puso una ed que no va, para que rimara, modificó la palabra. Esa palabra no existe en inglés. No te da ni una simple rosa cuando tú lo puedes oler. O sea, mientras tú estás vivo no te dan rosas, siempre esperan que estés muerto. Y todo esto es el esquema de la muerte. Yo recojo de mi jardín y me quiero ir en el jardín como el Godfather, que es una película que salieron creo que fueron los 80s con Al Pacino, y donde la última de las series que hicieron de esa película, porque hicieron más de una, él murió, el Godfather, que era, se me olvida el nombre, el tipo que hizo Streetcar Dream, something like that, se me olvida, ahorita lo pondré el nombre, pero ese señor
En la película se muere supuestamente al final de un ataque al corazón al lado de su nieto. Y él quiere morir así porque ya él está curado del trauma de la calle, de la calle, de la cuadra. Block es una cuadra. So, quiero decir, ya yo estoy curado de su espanto, yo no quiero morir así, yo salí de eso. Buena rima y buena asociación de palabras. Se ve, you got to chill. Las palabras que él está usando ahí son palabras que vienen de las canciones de EPMD. Que you got to chill quiere decir tienes que llevártela tranquila. Gots con S solamente se usa con la tercera persona singular. Él, ella o eso, o ese en español, pero en inglés nada más she, he o it. Pero como es, de nuevo, las reglas de gramática se tiran por el borde mientras que el mensaje se lleve. So you got to chill es lo que decía EPMD, una canción creo que se llamaba Estrictamente Negocios, Strictly Business. Back with it, the hardest shit of the year. Remix. EPMD, we back in business. Ain't nobody fucking with us, come to your senses. He's the second coming of God, something to witness. Piece of shit flying your head like Mike Pence's. Y esa no la había dicho yo ayer, no me había fijado, pero estos creo que son los EPMD que vinieron ahí, porque eso es lo que hacían ellos. Era un dúo que rapeaba alternativamente y después los dos al mismo tiempo, así lo hacían. Entonces, ¿qué están diciendo ustedes, muchachos? Ustedes tienen que llevarse la calmada, ¿ok? Pensando que están diciendo la verdad, thinking you the truth, pensando que tú eres la verdad cuando en verdad eres falso. De para atrás con las cosas más duras del año. Entonces aquí cuando él dijo remix, o sea que ya lo van a cambiar y están hablando de cosas que pasaron ahora. Por eso dice para atrás con las cosas más duras que pasaron este año. EPMD, estamos de nuevo en el negocio. We're back in business, otra canción de ellos. Y nadie está luchando contra nosotros, nadie está embromándonos, pues, cogiendo lucha con nosotros. Ven a tu sentido, ten sentido común. El P es del segundo que viene después de Dios. O sea, el parish está diciendo eso. Es algo que debes de, ¿cómo se llama? De witness, de testiguar. O sea, de ver, de observar. Como el pedazo de excremento de mosca. Porque las moscas supuestamente van a donde está el excremento. Como Mike Pence, que es el vicepresidente, que cuando estaba corriendo en contra de Kamala Harris, ellas se pusieron en un debate y él tenía la cabeza blanca y tenía una mosquita. O sea, él tiene la cabeza blanca, pero tenía un fly, una mosca ahí. Y él está dándole duro, viene bateando. Witness, piece of shit flying your head like Mike Pence's. We in the trenches. I'm mad, better yet, I'm on a rampage. My people can't even get minimum wage. Fuck a stimulus. Give me some interest. Give me a loan. Give me a home. Give me that land you own me so I can roam. So when you trespass, blah, one in your dome. Best wishes, ghost them like he Tommy. Ain't worried about nothing cause it's squad behind me. EPMD, we back in business. O sea, haciendo la referencia de nuevo a sus viejos discos. Pero We're in the Trenches. The Trenches es, no sé cómo se dice en español, pero es un hoyo que se hace en la tierra donde los soldados se esconden, los marinos se esconden. Le ponen hierbitas y cosas así. Yo sé porque yo estaba en el Army y nos enseñaron a hacer esas cosas. Yo no estoy enojado, pero yo estoy enojado, más que eso, mejor dicho. O sea, yo estoy enojado, mejor dicho, o sea, voy a metralleta, ¿no? Rampage quiere decir que estás sumamente. Mi gente no puede con el mínimo pago. Dame algo del interés de los taxes que nosotros damos. Dame algo de los préstamos. Dame la casa. Dame la tierra que tú me debes. Porque a los esclavos les prometieron cuando eran libres que le iban a dar 43 hectáreas o áreas. Vamos a decir 43 áreas de hectáreas. No pueden ser hectáreas, no, porque hectáreas es 100. Pues 43, un pedazo ahí, 43 acres le estaban dando. Y también le estaba diciendo que le iban a dar mulas, como 3 mulas.
y no se lo dieron nunca, eso nunca se llevó a paso, porque eso es la manera que la generación de afroamericanos ha quedado atrasada, porque vienen de gente que eran esclavos y las leyes, o sea, no le dieron compensación, no lo trataron, gente que no sabían de educación, que no habían podido estudiar ni leer, ¿por qué? No les permitían eso. Entonces ahora tenían que defendérsela por sí mismos, saber cómo vivir por su cuenta, y muchos de ellos tuvieron éxito porque ellos crearon fundaron sus propias escuelas. Pero anyhow, eso fue prometido, entonces él está diciendo, ahora estamos hablando de la reparación, y eso no ha venido todavía, la reparación que le prometió Biden. Vamos a leer un poquito aquí. Y ahí está buenísima esa barra y esa línea. Cuando tú traspasas, o sea, dame la tierra para que sea mía, para que cuando tú vengas a mi tierra yo te pegue un tiro. Pero entonces él no le dice a la cabeza, sino le dice a your dome, que es la parte de arriba de las iglesias, media curvase así, semicírculo, y esa es la cabeza, sin tener que decir te voy a pegar un tiro en la cabeza, y no dice te voy a pegar un tiro. So when you traspass, blau, o sea, lo está describiendo, está duro, lo está describiendo y lo describe con una onomatopeya. Blau, como suena la pistola. Ajá. Y después dice los mejores deseos y ghosting like he Tommy. So, algo como un fantasma como hicieron con Tommy. No sé quién es Tommy, pero Tommy Ghost quiere decir que te están sacando los pies. Esa es la manera dominicana. Ignorando, pues, que te están ignorando. No estoy preocupado por nada porque todo está detrás de mí, y EPMD, we're back in business. EPMD, we back in business. I visualize what it is, not what it isn't. We at the mafia table next to the kitchen, eating Michelin star, counting a million. Done. I let it go for the family meetings in Coded Miami. Them wine bottles on Maggie extra large. Sign up for my masterclass Escobar. Feet up in Met Stadium at my restaurant. Ok, so todo esto es un esquema de gangster, como hacen siempre la mayoría de los raperos, la mayoría de los raperos, porque hasta Farruko dice que si el género fuera México, él sería el Chapo. So, aquí él está diciendo que él no visualiza lo que puede ser, sino lo que es. Él visualiza lo que es, no lo que no es. O sea, lo que está en la realidad. Estamos en la mesa como la mafia. Y eso se refiere a que este niño, Nas, tiene un restaurante en Nueva York. So, él se sienta en su mesa cerca de la cocina, como hacen los gangsters en las películas. ¿Ok? Estoy contando 1 millón hecho. Lo dejo ir por la meetings de mi familia. Ahora no entiendo Coded Miami, que quiere decir cubierto en Miami, lleno de vinos de botellas, y no sé lo que quiere decir a Maggie extra large. ¿Qué quiere? Maggie debe ser un tipo de champaña, un tipo de botella. Y Coded Miami, eso nada más me pienso que es cocaína. ¿Él está lleno de cocaína, será? O sea, haciéndola, porque Coded Miami es lo único que me viene a la mente referente a Miami cuando hace esa referencia. The wine bottles of Maggie extra large. Sign up for my masterclass. Apúntate para mi clase de maestría, ok, de Escobar. Aquí vamos, otra mención a gangsters, porque es lo que hacen la mayoría de los raperos, siempre mencionando a los gangsters, ya sean ficcionales o de verdad. Dame esa medicina Sari, Feed Up and Med Sari. No, le di comida y le di medicina Sari, que creo que sí, y estoy en mi restaurante. I visualize what it is, not what it isn't. We at the mafia table next to the kitchen, eating Michelin star, counting a million. Done. I let it go for the family meetings in Coded Miami. Them wine bottles on Maggie extra large. Sign up for my masterclass Escobar. Feet up in Met Stadium at my restaurant. Cut in from AZ to Davies, you know my thoughts get crazy. My teachers, they couldn't grade me. I know some Haitians in Dade County got choppers in Haiti. She booked a flight to Colombia, made her body amazing. Just to post it on Tumblr. Just said fuck up the summer, said I don't care what you coming with me.
Bueno, con esta mi amigo me ayudó a entender que el esquema que él estaba hablando era del dinero. Ok, todo esto acerca de dinero. So, primero, y drogas también. So, clouded, que quiere decir nublado. Nublado de la hazy, que es la marihuana, o sea, el humo. Ya creo que hay una que se categoriza así también. The daily, no tiene, por decir todos los días, dice the daily. Ella sabe que mis pensamientos son locos, mis maestros no me podían a mí evaluar, o sea, yo decía que era porque a lo mejor él faltaba mucho a clase, pero también, como apuntó mi amigo, y tiene razón, porque dice que ella sabe que mis pensamientos son locos, eso lo que quiere decir que él era tan y tan genio, porque de la loquera al genio, dicen que hay un paso, ¿no? Todos tenemos un poco de genio y loco, y de artistas, genios y locos, ¿no? La loquera de él es por ser un genio, que sus maestras no podían evaluarlo porque era tan inteligente. Conozco algunos haitianos que están en Dade County y están en la cárcel de Dade County y que tienen helicópteros, chapas, son helicópteros en Haití. ¿Cómo se dice? Ella compró un viaje, un vuelo a Colombia para arreglarse el cuerpo, solamente para poner una foto en Tumblr, ok, y fui yo que se lo pagué, él se lo pagó. I made her body amazing just to post it on Tumblr. Él, para que imagínate, Tumblr que ella va a sacar a otra gente. Eso también puedo decir que es un, ¿cómo se llama eso? No me sé el nombre de oh my God, I have it on the tip of my tongue. Quiero decirla, pero me sale todo el tiempo en inglés, pero no es un chulo, es el que se acuesta por dinero. El padre, el padrote. Yo creo que los mexicanos le llaman padrote. Yes. El padrote es el pimp, pues, el que vende a la mujer. Técnicamente está diciendo que también es un pimp, porque él le arregló el cuerpo a ella para que ella lo pusiera en Tumblr. Y dice, a mí me importa lo que es una cosa bien fea lo que ha pasado este verano excrementado, y no me importa de donde tú vienes. My teachers, they couldn't grade me. I know some Haitians in Dade County got choppers in Haiti. She booked a flight to Colombia, made her body amazing just to post it on Tumblr. This said fuck up the summer shit. I don't care what you coming with me and Hit Boy running shit. Big bill rope chains, but they flooded now. Yeah, pull up with the ghost like a haunted house. She getting scary, blood on my hands like Carrie. Might walk through a cemetery to see where hip hop is buried. I said it was dead, but the fact is death like Machiavelli. You see letters in red splatter, look like salsa spaghetti. Yeah. Okay. Ahí viene Eminem. Después de ese cambio es que introducen a Eminem, porque me gusta como en toda la canción ellos están setting it up, o sea, poniéndolo, o sea, ya lo están así como en bandeja. Ahí viene el otro. Aquí él está diciendo, estamos aquí muchachos, estamos corriendo este excremento, grande dinero, cadenas de oro, pero ahora están flooded, o sea, ahora están llenas de diamantes, ahora están flooded es cuando el agua cuando hay mucha agua que pasa, un flood y viene el agua corriendo así, bla, 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 y la gente tiene que correr o sea, se llena, bueno, ahorita me recuerdo la palabra, pero eso, está lleno ahora, eso es lo que quiere decir, que es una metáfora para decir que la cadena está llena de diamantes. Bragging, o sea, está dándosela, casaqueando, como pavo real. But pull up with the ghost like a haunted house. Pero yo entré, o sea, con ella, o sea, con la muchacha así, o al sitio, como un fantasma, en una casa una casa de esas maldecidas, en una casa de esas de que hay fantasma. Ahora mucha gente dice que ese bar es corny, que no es muy bueno, y que la gente se hubiera reído si hubiera sido Eminem que lo dice, pero no sé. Pull up with the ghost like a haunted house, yo pienso que eso está muy bueno. Ella se está poniendo scary, tiene miedo ahora, y me está llenando la mano de sangre, como Carrie. Y Carrie, yo creo que sí que tenía la menstruación, la muchacha. Eso es básicamente lo que es.
Y Carrie es el personaje de la película, que ayer dije que era Carrie Fisher. No. Carrie Fisher es una actriz. Esta es la película, se llama Carrie, de una muchacha que la abusaban, la hacían bullying en la escuela. Ella viene y se da cuenta que tiene poderes telepáticos. Entonces agarra un día y va a la celebración que hay en la escuela, que lo hacen todos los años, y ella la engañan y le dicen que es la reina, porque en esos proms, se llaman proms, son una celebración, unas fiestas que hacen como pasos de año, como un pasaje al tiempo, como que ya pasaste, así como la quinceañera, pero más para la escuela, en términos escolares. Cuando hacen el prom del 12avo, es como la despedida ya de toda tu vida de bachillerato, la prepa. Ella agarra y se ve bien bonita y esa cosa, y la engañan que ella ganó de reina, y lo que hacen es que le tiran sangre, no sé de qué era, y ella se enoja tanto que comienza a quemar el sitio y tortura a todo el mundo. Might walk through a cemetery, entonces dice, yo podría caminar en el cementerio. Ahora viene el esquema, todo este esquema de muertes y fantasmas y películas horrorosas o horríficas. Bueno, después de eso, entonces viene con lo que quiere llegar al punto, que es que el rap no ha muerto, porque él camina en el cementerio y él pretende que sí, que el rap está muerto, pero en verdad lo que hizo fue engañarlo, como Machiavelli, que engañó con su muerte, de que hizo pasar de que se había muerto porque él quería vivir otra vida. Entonces tuve letras en rojo que están esparcidas, splatter. Looks like saw on spaghetti. Parece como salsa de espagueti. ¿Y quién tiene una canción que habla de espagueti? De la salsa Mom Sauce Spaghetti. ¿Quién habla de eso? Eminem. En su canción, ¿cómo es que se llama? Ve el problema mío con la memoria, pero ahí lo pongo, porque es que a mí se me va todo. Sigo. Y esa es una de las canciones más. Lose yourself. Yeah, you gotta lose moment. Cemetery to see where hip hop is buried. I said it was there, but the fake is dead like Machiavelli. You see letters in red splatter, look like sauce with spaghetti. Yeah, ready? EPMD, we're back in business. Living in cramped conditions, we'll give you ammunition. Got no shells, I got no shells like Taco Bell. I'm not gonna fail like got no else like Christmas. You don't wanna make the claws come out. Y'all should call yourself Santa. It's none of y'all. Ok, yo quiero que entiendan una cosa, que aquí hay un cambio rápido del tono, del swag. Como él comienza con el ritmo y pone la voz en ese, porque Eminem de una vez que coge un ritmo continúa con él. Y de una vez que tiene un esquema, como dije en la otra cosa, él no para ese esquema y ya vuelve a otra cosa, no. Él continúa. ¿Qué más puedo hablar yo referente a esto? O cómo puedo volverlo de lo que empecé al principio, cómo puedo volverlo al final. Con lo del principio. Ahora él está diciendo aquí, o sea, en la primera parte, cuando empieza con o sea, EPMD, we're back in business. Él está imitando lo que estaban diciendo los otros cuando EPMD sacó esa canción originalmente. Solo está haciendo con ese swag. Y después tú lo ves como viene como metralladora. Después de Ammunition, Got No Shells, ahí comienza entonces como metralladora. O sea, acelera. EPMD, we're back in business. Living in cramped conditions, we'll give you ammunition. Got no shells, I got no shells like Taco Bell. I'm not gonna fail like got no else like Christmas. You don't wanna make the claws come out. Y'all should call yourself Santa. It's none of y'all are real. Not a single one. Like a dollar bill. It's like your bitch in the pellet court. She's on a pill. We got a bonus you. Never bail on me. Not even out of jail. Okay, so I don't know who he's talking there. He's talking about a woman who doesn't bail on him. So I don't know if it's the pill itself, but she's on the... Ya comencé a hablar en inglés, perdón. Ok, entonces él comienza, ¿estás listo? ¿Estás listo? MPD, estamos de nuevo en el negocio, estamos viviendo en condiciones paupérrimas. Te da munición, o sea, cuando vives en condiciones malas, eso te da munición para querer seguir adelante. Y eso fue lo que le pasó a él. Got no shells, o sea, no tienes shells. Son las cosas del taco y de la coraza también, de los caracoles. Y también es el shell que le viene de las pistolas, la cosita esa donde está la bala, lo que cubre la bala. Él está diciendo, o sea, puede agarrarse como doble sentido. ¿Tiene no? Entonces dice, yo tengo más que Taco Bell. Y eso porque Taco Bell estaba diciendo que no, pero los de Taco Bell eran los shells de Taco Bell, que le estaban haciendo falta, porque ellos se declararon en bancarrota.
en el verano con el COVID y dijeron que no tenían shells para los tacos. Ok, I'm not going to fail, yo no voy a fallar. Yo no tengo ninguna L's, pero en vez de decir L's, él dice else, para sonar como Christmas, para ponerlo con Christmas. Entonces no tiene ninguna L, no tiene ninguna pérdida, no tiene ningún de esos nanitos como para las navidades. Pero no, tú no quieres tú no quieres que mis aruñas, tú no quieres que mis uñas, que son como claws, así, tú no quieres que ella te caigan encima. Ustedes deberían de llamarse Santa. ¿Por qué? Entonces tú el Aleph lo oyes atrás, la palabrita, como por ejemplo, why, que eso siempre es característico de Eminem, que él dice una cosa y atrás se responde el mismo. ¿Por qué? Because none of you are real, porque ninguno de ustedes son de verdad. So, ustedes deberían llamarse Santa Claus. Y ni uno de ustedes vale a $1, a $1, un papel de dólar. Como tu mujer en el pellet, que quiere decir en la pastilla, quiso decir, o también puede ser el pellet de las pistolas, que es la cosa esa que se echa para atrás para que tenga el impulso de salir hacia adelante, la bala, o también se puede hacer con bolitas, porque hay pellets que se usan que son diferentes, que nada más es para empujarlo, pero me imagino que el revólver tiene que tener uno. Ella está en la pastilla. Nosotros tenemos que tener un bond and chill. So, ella está en la pastilla, nosotros tenemos un bond, tenemos una unión y nos llevamos tranquilos. Ella nunca me va a sacar, ni siquiera para sacarme de la cárcel. So, la relación que tienen ellos es de es sexual solamente, porque ella ni siquiera para sacarlo de la cárcel lo haría. Ella no levantaría un dedo. Conditions will give you ammunition. Like those shells, I got no shells like Taco Bell. I'm not gon' fail, I got no else like Christmas. You don't make the claws come out. Y'all should call yourself Santa Claus. None of y'all are real, not a single one. Like a dollar bill. It's like your bitch in the pellet cord. She's on a pill. We got a bond and she'll never bail on me. Not even out of jail. BPMD, but me I got no chills. Just a lot of skrill. Lady, my paper's so crazy. I just tossed the mill out the window with my mobile on the fucking freeway on the way here. Like Rudolph and his homies when they're pulling the sleigh. Yeah, that's a lot of bucks flying when I'm making it rain, dear. Green on me, but no weed, shorty, just these, darling. A pocket full of pills. Some are Tylenol 3s, probably 2 or 3 Molly. So some are E with... I mean, it's like you just go with it. No se va con eso. So EPMD, él dice homie, como amigo, I got them chills. Él tiene escalofrío, como si tuviera mucho, pero también quiere decir, como que tiene mucha destreza. Mi papel es tan loco, lady, mujer, mi papel es tan loco que yo tiro mis papeles así por la ventana. Y tiro 1 millón, hablando de los papeles, de las cosas que él escribe y hablando también del dinero que tiene. Cuando me voy en el bill on the freeway, cuando me voy, el bill quiere decir también ¿cómo se llama esto? El recibo, ¿ok? En el freeway, hacia el camino hacia aquí, o sea, diciendo que él todo lo paga, pues él todo lo paga. Cuando él tiene tanto dinero para votar, que tira 1 millón, y cuando se va, él se puede ir en el recibo ese, todo por todo el camino, pagándolo todo. Como Rodolfo, Rudolph es no es un ciervo, el ciervo de la nariz roja, sí. Y esto es lo que él está haciendo. Y con esa palabra, con los homófonos, él está diciendo ahí reindeer, pero no lo pone juntos, sino rain como lluvia y deer como querido, para hacer la palabra reindeer. Es inteligente, tú me entiendes, diciendo, como Rudolph, cuando sus homies lo están jalando a él en la carruela esa, en la carrusela, con todos los bucks, que son los mismos ciervos, pero también al mismo tiempo dinero. Con todos los bucks flying, con todos los ciervos, que eso es lo que se le dice a muchos ciervos, ¿cómo se dice eso? Flying, volando en el aire.
¿ok? Así está él, con sus canciones, con su música, con su cosa. Green on Me. Entonces aquí cuando también hablamos mi amigo y yo que había doble mensaje. Aquí es cuando hablamos mi amigo y yo que podían ser doble definición, porque green on me puede ser que me caiga lo verde, ok, del dinero, pero entonces le está diciendo, pero no es marihuana, aclara eso, porque también puede ser marihuana, pero no es marihuana, pequeña, nena, yo solamente acabo de estornudar. Solo está diciendo, pero eso también quiere decir, que es otra cosa que mi amigo, porque tienes que saber de Eminem para saber eso, mucho. Eminem sacó una canción cuando sacó Marshall Matter LP2, donde decía, I must be allergic to success because every time I compose, I sneeze, but I just go, chew, and then achieve. So, eso quiere decir, yo debo ser alérgico al éxito, porque cada vez que yo comienzo a componer, me estornudo. Pero yo no digo achú, no, yo no solamente digo achú, yo también digo lo he alcanzado, o sea, éxito, achieve, éxito. So, puede ser también que esté diciendo eso, refiriéndose a esa barra. Pero para eso, de nuevo, repito, you gotta be a real, tienes que ser bien de verdad Eminem fan, para pensar en eso. Darling, que es referente a otras canciones de él. No pockets full of pills, no, aquí mis bolsillos no están llenos de pastillas porque él está sobrio. Vendí mi Tylenol 3 sólida por 3 Molly. Entonces aquí ya comienza la cosa a ser diferente, porque el Molly es peor que la pastilla, pero también puede ser por 3 Molly, por 3 mujeres, o tener otro significado. Pero sabemos que Molly es Molly. Green on me, but no weed, shorty, just these, darling. I'm pocket full of pills. Summer Tylenol, 3 Hollies with 3 Molly. The summer Eve, which reminds me of rap. Summer mommy, my theme song, me and Pete always used to play that shit on repeat all day. So please call me Big Daddy. Plus I got the cane and lean on me. And sees I'm eating you BITCH, just like tortilla chips. Me, I'm free. That's amazing, porque él deletrea la palabra. Entonces aquí, This Summer Eve, que de nuevo puede ser una referencia a Eve, la rapera, pero también quiere decir esta tarde de este verano me recuerda tres cosas del rap, ¿ok? Y habla de que le recuerda a sus canciones, les recuerda a él y a Pedro. Les recuerda cuando tocaban esa cosa todo el día. Entonces decía Big Daddy, son las canciones de Big Daddy, okay? Big Daddy Kane, y también está Rakim, pero este es el Big Daddy Kane, plus I got the cane, y él tenía un cane. Un cane es ¿cómo se llama? Esa cosa que para caminar, ya me pondré la palabra, pero tenía de eso, y cada vez que lo usaba para cantar, porque se creía el Sugar Papi, o sea, con esa cosa, como lo hacía también a 50 Cent y Snoop Dogg en PIMP, so PIMP, so aquí lo hace él con esto, y está diciendo, plus I got the cane, so Lean on Me es una película que pasó hace tiempo, en esos tiempos, cuando esta gente estaba famosa en los 80, since I'm eating you, parece que me lo estoy comiendo a ustedes como tortillas, chef, y él deletrea el adjetivo como que lo está insultando. I got the cane and lean on me. And sees I'm eating you BITCH, just like tortilla chips. Me, I'm green, that Gia green is on Gia pet. This is the effects of my old neighborhood misery. Index poverty, it is peak OCD and PTSD. I guess RMP out to DMX, these are weed and ecstasy. And Prince Marky DMF to my hit 50 via text. Told him that I love him cause I don't even know when I'ma see him next. Okay, so those are bars right there. Y ahí es cuando, esas son barras, y ahí es cuando él está dando a ellos sus rosas. Así como se lo dio Nas ahí en EPMD, él se lo está dando a la gente con la que él le gusta. Entonces él está diciendo, esto es lo que se... Entonces hace referencia a chías. Chías son unos juguetes que habían antes, en los 80, donde tú le eran como plantitas dentro de los animalitos, y tú le echabas agua y parecía y se crecían las florecitas o las hierbitas, y parecía que el animal había crecido, si era una oveja o un perro, etc. Entonces él ha dejado, él está libre del green, que quiere decir de dinero, como el chia pet. Está haciendo referencia a eso porque eran verdecitos la mayoría. This is an effect of my whole neighborhood. Este es el efecto de todo mi vecindario.
el índice de miseria, pobreza, las personas que están robando, o sea, que están ahí nada más, stalling quiere decir que están como pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no tienen nada que hacer con su vida, no pueden avanzar. Y el PTSD, que es el Post Traumatic Stress Disorder, trauma que se tenga. Entonces él dice, I guess, a lo mejor como, y ahí menciona, entonces, del trauma que tiene uno, que el del vecindario donde uno crece. Entonces menciona a alguien que creció con trauma, DMX, y le dice, no, descansa en paz. G. Louise en MC Ecstasy. Esos son todos de los tiempos de aquello. Bismarcky también era Bismarcky B, yo me acuerdo de él. Y le dice, todos esos seguidos. Entonces él dice, yo le doy a 50, le mando un text, porque uno nunca sabe cuándo, si algún día M va a estar muerto. O sea, because I don't even know when I'm going to see M text. So le está diciendo, como él no sabe cuándo él va a ver un mensaje de M, porque M puede ser que mañana esté muerto. So mejor se lo manda ahora y le dice, hey, te quiero mucho. Y es lo mejor, darle la flor a la gente cuando están vivas. Tomorrow could be a devil. Yeah, this shit ain't for the faint, cause the brains of the train kill the danger, the range, and I drank all the day for that blank on the paper, the weight to the page, feel the pace, feel the shame, for the strength of a pain, for the train, I just pray for the day when I'm able to say that I played. Sí, that's just like pa 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 pa. Yeah, y esta cosa no es para la gente débil, o sea, para los que se desmayan fácilmente. El cerebro en el tren es el que mata el peligro. Como tú piensas, es como tú lidias con el problema. Como tú piensas, así lo vas a resolver o vas a seguir revolviéndote en él. Loco, deranged, loco, y me tomo toda la tinta en el papel blanco. O sea, él se la toma toda. Y después la lleno hasta que está llena de rosado, o sea, de sangre. Full of shame for the strain of the pain. Lleno de remordimiento, lleno de vergüenza por la fuerza del dolor. Pour that drink, bébete esa bebida. O sea, eso es una metáfora ahí bien fuerte, que a veces cuando uno tiene vergüenza le da, porque uno se da cuenta de lo que está sufriendo, lo que está pasando, pero ese es el dolor en el que estás es el que te hace crecer, es el que te ayuda. Feel the shame for the strength of a pain, feel the train, I just pray for the day when I'm able to say that I'm placed with the greats on my knees, with the kings and the wings and the J's and the Dre's and the Yays and the Drakes and the Jadalus, James, cool J's and the rods and amazing, it's Nazis, embrace of the gods, and it's shout to the golden age, if you pop in the name of the song is... Ok, entonces ahora viene el otro setup. Ya él lo estaba preparando para que entrara EPMD. Entonces le está diciendo que él espera, él reza por el día en que su nombre aparezca junto con los grandes, okay, con los reyes, con los Waynes, con los Jay-Z, con los Kanye West, con los Drakes, con los Jades, con los Jade and the Jade, en el School Jade, y vuelve de nuevo a School Jade, que es bien... Perdón, es bien, ¿cómo se diría eso? Chévere, Jay. Las rimas son asombrosas. The Nash is embracing the God. Ellos están abrazando a los dioses que le gritan al de los dioses, que le gritan a la época de oro que era el rap antes. Y el nombre de la canción es, entonces vuelve, porque esa era la época de oro del rap. It's PMD, we back in business. I visualize what it is, not what it isn't. We at the mafia table next to the kitchen. Eating Michelin star, counting a million. Ok, so espero que esta reacción, esta traducción le haya gustado. Traté de hacer lo mejor que pude para dárselo todo en español. Y esto ha sido uno largo. Cuídense. Bye.